buenos días, nos encontramos nuevamente. Para trabajar ahora vamos a hablar un poquito de un aspecto que tiene que ver con el ámbito donde nosotros desarrollamos nuestra tarea y donde nos hemos sido formados, ¿sí? Vamos a hablar de las instituciones. Vamos a reflexionar un poco sobre las instituciones de salud y sobre las instituciones de nivel superior, donde hemos sido formados como profesionales. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque nosotros cuando hablábamos de la práctica educativa veíamos que tenemos factores interpersonales que la condicionan, que tiene que ver con los sujetos que intervienen en esas prácticas, los docentes, los alumnos, la interacción que se da entre ellos y algunas características personales que tienen que ver con la emocionalidad, la subjetividad, las características cognitivas, la trayectoria individual, los estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza. Todo esto serían los factores interpersonales que están condicionando las prácticas educativas. Pero también tenemos que tener en cuenta, son de gran peso, los factores socioinstitucionales. ¿A qué nos referimos con los factores socioinstitucionales? Cuando hablamos de los factores socioinstitucionales, hablamos del contexto social, el contexto político, el contexto económico y el contexto institucional en el cual esas prácticas se llevan adelante. Ustedes me dirán qué tiene esto que ver con aquello que acontece en un ámbito donde hay docentes y alumnos. Y bueno, pensemos en la sola determinación de una política educativa, el financiamiento que se pone a la educación, los aportes que se otorgan, incide sobre aquello que acontece en el aula, el acceso de los docentes a bibliografía, la situación económica general del país incide sobre aquello que acontece en el aula. El estilo de gobierno, pensemos nomás un poco en épocas pasadas, un gobierno militar, con el gobierno de las juntas militares, donde, bueno, ¿qué pasaba con las instituciones educativas de nivel superior? Digamos, de alguna manera, la educación que siempre está, el sistema educativo, que siempre está vinculado al sistema social en su conjunto y al Estado, tenía un fin y un propósito. Entonces, de alguna manera, estaba vinculado al mantenimiento del orden, de la paz, y a la inculcación de determinados valores y pautas. Y vamos a ver entonces que acá no había libertad ni para acceder a determinadas bibliografías, a la enseñanza de determinados contenidos. Entonces pensemos nos damos cuenta cómo la situación política, el contexto social inciden sobre aquello que acontece en este espacio donde se da la relación pedagógica, ¿sí? Bueno, y en este campo tenemos las instituciones. Las instituciones que tienen sus características particulares. La institución es un espacio organizado que se caracteriza por tener una función social reconocida, por una serie de objetivos o propósitos que persigue, por una estructura interna organizativa, donde están determinados roles, funciones y por lo tanto cada sujeto tiene una posición o estatus dentro de la institución. La institución tiene metas, tiene una serie de cuerpos normativos que la regulan, que son las normas, y estas normas pueden ser de alguna manera explícitas o implícitas. Las normas explícitas son aquellas normas que están contenidas en algún instrumento legal, que puede ser un reglamento, una normativa y que son de difusión común. Y las normas implícitas son aquellas normas no dichas
que no están establecidas en ningún documento oficial, pero que circulan y regulan las relaciones dentro de la institución. Y las relaciones entre las personas también pueden estar explícitamente determinadas en algún documento, como por ejemplo un organigrama, que marca las posiciones y funciones del sujeto dentro de la institución. Y por otro lado, tenemos otras relaciones que se establecen, que son relaciones de tipo más informal, las otras serían formales, que se dan por el vínculo o la relación espontánea entre las personas, ¿sí? Hay una espontaneidad yo puedo ser muy amiga de mi jefa o no serlo, o de algún personal que esté en una posición o estatus inferior, y esas son relaciones que no están reguladas por la institución. Bueno, básicamente estas son características comunes a todas las instituciones y por lo tanto a las instituciones de salud y a las instituciones educativas. Ahora, las instituciones educativas de nivel superior, entre las características que poseen, es básicamente que vamos a ver que tienen una función social reconocida, que es la producción y reproducción del conocimiento, ¿sí? Son las instituciones por excelencia encargadas de producir y de transmitir el conocimiento. Y tienen características, obviamente, que las hace diferentes a otro tipo de instituciones. El docente de una institución de nivel superior, los docentes universitarios, tenemos una serie de características y nos manejamos con una bastante autonomía dentro del campo universitario. Y siempre entra en juego el equilibrio que tenemos que poner entre la cuestión profesional y la cuestión y el rol profesional y el rol docente, podemos decir. No todos se dedican a la docencia en forma excluyente, sino que muchos ejercen su rol profesional conjuntamente con su rol docente. En cuanto a las instituciones de salud, vamos a ver que estas también tienen una serie de características que las hace particulares. Por un lado, hay una determinada estructura de poder dentro de las instituciones de salud que es bastante verticalista, donde tenemos algunas profesiones dentro del ámbito de la salud tienen un estatus que no tienen otras. Nosotros siempre vamos a ver al médico, vamos a ver que el médico tiene un estatus, una posición dentro de la institución de salud distinta al de las restantes profesiones, está por encima. Y en el imaginario y en la mirada de todos esto es así, de alguna manera. Hay una cultura institucional, la cultura institucional implica una serie de normas y de pautas que de alguna manera están legitimando ciertos vínculos que se dan al interior de las instituciones. Toda institución tiene una cultura institucional, ya sea de salud, ya sea de otro ámbito, y la cultura tiene que ver con la historia, con los estilos de relación, con los estilos vinculares, con la dinámica propia de la institución que hace que una institución sea diferente a otra. Y lo que sí caracteriza a la institución de salud y que la hace muy distinta a las otras es el proceso de trabajo que se da dentro de ella, ¿no? Un proceso que está caracterizado por una heterogeneidad, ¿sí? Bueno, heterogéneo porque tenemos profesionales de distintas áreas, de diversas áreas. Heterogeneidad hace que sea complejo. Si pensamos en el profesional de salud, vamos a ver que es un profesional, hay médicos, hay enfermeros, hay nutricionistas, kinesiólogos, bioquímicos, odontólogos, no me quiero olvidar de todas, pero tenemos una gran variedad y por eso es heterogéneo el proceso. Y es fragmentado. ¿Por qué un proceso fragmentado? Es fragmentado porque nadie se hace responsable y ni tiene la total responsabilidad sobre el proceso de trabajo en su conjunto. Comparemos con los docentes. Los docentes nos hacemos cargo del alumno desde el principio hasta el fin, ¿sí? Planificamos la tarea, damos clase, en el caso de distancia diseñamos los materiales, evaluamos y calificamos. Pensemos en el ámbito de la salud.
ingresa un paciente a la institución hospitalaria. Pasa por distintos profesionales que a veces ni siquiera tienen un contacto directo con el paciente. El análisis se lo hace el bioquímico, el nutricionista preparará la dieta específica, pero no tiene necesariamente contacto con el paciente. Tenemos el médico clínico, que quizás sea el que mayor tiempo está, y después tenemos el resto de los especialistas que están interviniendo. Entonces decimos por eso que el proceso de trabajo en las instituciones de salud es un proceso fragmentado, donde se da necesariamente una división del trabajo, y esto trae aparejada la complejidad de la situación. Bueno, damos por finalizada esta breve clase y bueno, nos encontramos en el foro para seguir trabajando. Buenos días.